Muy bien, quiero dar la bienvenida al pastor Jorge Elías Sánchez y su esposa. Él es pastor y misionero, tiempo completo con CRU, Campus Crusade for Christ. Actualmente sirve en el área del Movimiento Global de Iglesias y es líder del departamento en América Latina y el Caribe, impulsando la plantación de iglesias dentro de CRU y en la asociación con otras organizaciones misioneras y en las principales denominaciones cristianas. Está casado, como él mismo lo presentó, con Anabel Alvarado, con quien desarrolla su ministerio en CRU y actualmente vive en San José de Costa Rica y es pastor asociado de la comunidad de vida Lifehouse, donde también es director estratégico de iglesias. Bienvenido, pastor. El lugar para compartir la palabra del Señor. Somos ecuatorianos de la República Independiente de Guayaquil. Esa es mi ciudad, así que muy gozoso de estar en esta ciudad por primera vez. Mi esposa ya había venido hace algunos años para una capacitación, pero yo tengo el privilegio de venir por primera vez y espero que puedan ser muchas más a esta linda ciudad aquí en el eje cafetero colombiano, la ciudad de Pereira. Vivimos en San José, Costa Rica, y desde ahí estamos sirviendo para toda la región, como decía el pastor, agradecer a la iglesia, porque sentimos desde la distancia que esta es una iglesia comprometida con el cumplimiento de la Gran Comisión. Hace unas semanas atrás, el mes pasado, el mes de mayo, la iglesia estuvo también movilizándose como parte de un esfuerzo del que CRU o Campus Crusade for Christ es parte, conocido como el evangelismo global, el mes de evangelismo global. Pero sabemos que la evangelización y el discipulado es algo de todos los días. También agradecerles a nombre de nuestro ministerio por recibir, acoger entre la comunidad a nuestros líderes nacionales de Campus Crusade o CRU aquí en Colombia, que son Andrei Cañas y Diana Sánchez. ¿Cuántos conocen a Andrei y a Diana? Eso, qué bueno que son conocidos aquí, ¿verdad? Así que gracias por recibirlos en su comunidad y permitir servir también en medio de ustedes y ayudar a la expansión del reino de Dios. Este es un día propicio para hablar de discipulado y recordar de esa forma la misión que Dios nos ha dado a la iglesia. Y es un día especial para compartir sobre esto por dos razones. Porque una de las cosas que a veces confundimos en la iglesia del Señor, particularmente cuando estamos en todos estos ambientes electorales, es la equivocada idea que los hombres pueden ayudarnos a cambiar algo en este mundo. Y realmente lo único que puede cambiar cualquier situación es Dios. El único cambio o el verdadero y genuino cambio que el hombre necesita no se da en las construcciones, no se da en las leyes, no se da en los esfuerzos gubernamentales. El único y verdadero cambio que el hombre necesita se da en el corazón. Y esa es una obra que usted y yo no podemos hacer y que nadie, por mucho que prometa, podría cumplir. El único que es capaz de es el Espíritu Santo, es Dios Espíritu Santo, amén. Pero también es un día especial para hablar de discipulado y recordar la misión que Dios le dio a la iglesia, porque hoy se celebra de forma internacional el Día del Padre. ¿A cuántos ya le dieron su regalo? A los papás. Ah, lo movieron por las elecciones. No, hombre, no, pero hoy se celebra igual, así que si ya le dieron, vuélvanle a dar. Ok, y es importante ese detalle, porque alguien escribió que el Señor creó ese rol del Padre para que a través de ellos Él pueda manifestar su esencia también como nuestro Padre Celestial. Usted debe saber también que en el rol del discipulado o en la formación espiritual de las familias, el hombre tiene un rol y un papel determinante que muchas veces vivimos las consecuencias de que el hombre no lo ejerza, de que el hombre no lidere espiritualmente su hogar, de que el hombre no lidere la formación espiritual de sus hijos. En otras palabras, que el hombre no haga discípulos a sus hijos. Cuando esa es una verdad que a lo largo de la Escritura no podemos evadir, no podemos evitar. Así que permítame invitarle a abrir su Biblia rápidamente en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, verso del 18 al 20, donde encontramos aquel famoso pasaje de la Gran Comisión. Mateo 28, verso del 18 al 20. Si usted encuentra, dice amén. Si no, pida misericordia, yo lo espero.
Dice así la palabra del Señor. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Asimismo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, mire usted lo que nos enseña. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Uno de los últimos reportes desarrollados en América Latina acerca del avance del Evangelio indica que Sudamérica está lista para la cosecha final. Existen innumerables áreas de siembra y cosecha en todos los países que no pueden pasar desapercibidas u olvidadas por la iglesia. Este es un momento, amados hermanos, de la historia en la que debemos avanzar en la propagación del Evangelio para multiplicar el número de discípulos y de iglesias. Por ende, la visión de la iglesia debe ser una visión de multiplicación intencional, basada en principios bíblicos de crecimiento para la iglesia local, cuyo objetivo será cumplir la gran comisión. Lo más importante de esa visión, sin duda, que es su fundamento bíblico y cómo éste puede ser aplicado en cualquier contexto o modelo de iglesia. Incline su rostro y haga una sencilla oración conmigo esta mañana. Amado Señor y buen Padre, gracias por permitirnos estar reunidos en tu casa para adorarte, para celebrar tu nombre, tu victoria. Gracias por la oportunidad también de recibir tu consejo a través de tu palabra. Que ella haya cabida en nuestros corazones y cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, conforme a tus planes eternos para con cada una de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las primeras cosas que necesitamos entender cuando hablamos de hacer discípulos o del discipulado es que el discipulado no inicia después de nuestra conversión. Podríamos, y en algunos contextos se lo conoce o se lo llama como la evangelización discipuladora. Cuando vemos en la Escritura a los discípulos, ellos estaban compartiendo las buenas nuevas todo el tiempo, estableciendo relaciones discipulares y usando varias estrategias según el contexto social donde desarrollaban su vida y ministerio. Es así que el proceso de la evangelización será incompleto si no nos ponemos al lado de las personas y compartimos la verdad del evangelio con ellas. Este pensamiento de la evangelización discipuladora consiste en la comunicación del mensaje asociado a una relación intencional del discipulador, es decir, de un discípulo con otra persona, esperando que ésta se convierta también en un discípulo, evidenciando así lo que podríamos conocer o entender como tres áreas fundamentales del discipulado: cuando Dios nos llama, cuando somos agregados a la iglesia del Señor y cuando somos perfeccionados cada día de nuestra vida hasta que el Señor venga por su iglesia o lleguemos a la presencia del Señor. Establezcamos algunas pautas. Es interesante notar que el Señor Jesús, en el mandato de la Gran Comisión, da énfasis a una sola cosa: hacer discípulos. Ese es el objetivo principal de la Gran Comisión. Esto no significa, sin embargo, que ir, que bautizar, que enseñar a obedecer sean algo que debe permanecer en un segundo plano, en ninguna manera. Porque si miramos esto desde la perspectiva de cómo lo mira Jesús, está claro que se debe promover la generación de discípulos, su inclusión en la iglesia y su iniciación en la vida cristiana a través del proceso de maduración. Además de esto, el Espíritu Santo, nos dice Hechos 2:47, es el que añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Pero lo que sí depende de nosotros es el interés por la conversión de las personas y no de la evangelización como una razón desconectada de la Gran Comisión. Es decir, que no es nuestro interés
que las iglesias crezcan en número sin una verdadera y genuina conversión de las personas a la persona de Cristo, al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, la acción evangelizadora debe aspirar a hacer discípulos. Es decir, no salimos solo a evangelizar, salimos a hacer discípulos. El discipulado empieza en esa acción donde la iglesia comprende su llamado, asimila su rol y se moviliza al cumplimiento de ese mandato que el Señor nos ha entregado. Cuando usted sale, cuando usted ora por alguien para su conversión, para que sea discípulo del Señor, cuando usted está orando por alguien para que sea miembro del cuerpo de Cristo, para que venga a la iglesia, cuando usted está compartiendo su fe, cuando usted está viviendo la palabra, allí, en ese mismo momento, ya se está desarrollando esta acción de discipulado. Ahora, preguntémonos nuevamente, ¿será que ser discípulos debe suceder solamente después de la conversión? ¿Qué es el discipulado según la Biblia? Lo primero que necesitamos ver al respecto es que la palabra discípulos en el idioma bíblico del Nuevo Testamento, en el idioma griego, es una palabra que significa alumno, alguien que aprende, que sigue, alguien que se entrega a la enseñanza para aprender de alguien, aquel que se sienta a los pies de un maestro para aprender de él. Discípulo es una palabra muy interesante porque es usada en los tiempos del Nuevo Testamento para referirse no solo a los discípulos de Jesús. Es más, antes de que se usara para mencionar a los discípulos de Jesús, también se la utilizó en Mateo 9:14 para hablar de los discípulos de Juan el Bautista. ¿Cómo habrán sido los discípulos de Juan el Bautista? ¿Usted se imagina? Arrebatados, ¿verdad? Una voz que clama en el desierto. Se vestían todos estrafalarios, ¿verdad? Con túnicas de pieles, ¿verdad? Con peinados locos. No porque sean esos peinados locos, sino porque nunca se peinaban. ¿Cómo habrán sido los discípulos de Juan? Pero también personas llenas de dudas, como Juan las tuvo también. Pero también hombres poderosos en el poder de Dios. Oración por los enfermos, viendo sanidades, milagros, liberaciones. Oiga, un discípulo de un profeta como Juan ha de haber sido cosa seria. Pero también se usa la palabra discípulo para referirse a los discípulos de Moisés, en Juan capítulo 9, verso 28. Así que, ¿cómo habrán sido los discípulos de Moisés? ¿Qué piensa usted? Posiblemente eran discípulos que estaban atareados haciendo todo ellos, y necesitaban un jetro que les diga, hey, te vas a morir si sigues en ese ritmo. Necesitas desarrollar un equipo de trabajo, necesitas desarrollar a otros líderes. Posiblemente también esos discípulos de Moisés, ¿verdad? Eran muy pacientes, muy amorosos, aunque hablaran de ellos, aunque murmuraran, aunque los criticaran, pero tarde que temprano también se molestarían y romperían las tablas y le pegarían 2 veces a la roca, serían de carácter fuerte posiblemente. Pero lo que más me llama la atención es que la Biblia utiliza la palabra discípulo en el Nuevo Testamento para referirse en Marcos 2:18 a los discípulos de los fariseos. Volvemos a preguntar, ¿cómo habrán sido los discípulos de los fariseos? Legalistas, ¿cómo más? Hipócritas, ¡ay, Jesús! ¿Cómo más? Críticos, ¡ah! ¿Usted imagina que aquí tuviéramos discípulos de los fariseos? Gracias a Dios eso pasa en otras iglesias. Aquí eso no pasa. ¿Ah? Pero es posible que bajo ese entendimiento, aquí en la iglesia hayan discípulos del corte de Juan. Y puede que haya algún discípulo del corte de Moisés. Pero también tristemente puede que hayan discípulos que son más parecidos a los fariseos que a Jesús. Como yo me voy mañana, moléstese, ¿qué vamos a hacer? Ahí el problema lo tiene el pastor, ¿para qué me invitó? Pero discípulo era una palabra que se usaba mucho en la cultura judía y que a lo largo del tiempo adquirió un significado teológico y llegó a emplearse para describir a todas aquellas personas que se convertían al Evangelio. De hecho, todos los cristianos, todos los hermanos pasaron a llamarse la multitud de los discípulos. Hechos capítulo 6, verso 2. Cuyo número aumentaba cada vez más.
En otros textos del libro de los Hechos, vemos que la palabra discípulo en la iglesia primitiva significaba que todo aquel que creía en Jesús era salvo y se integraba al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas tres maneras o dimensiones de ver el discipulado? En el original griego, la palabra usada en Mateo 28, 19, donde dice ir y hacer discípulos, es una palabra que está presente en forma imperativa y literalmente no significa discípulo como persona, sino que significa discipulado como proceso. Es decir, que el discípulo, el hacer discípulo, más que enfocarse en la persona, está enfocado en el proceso de caminar al lado de Jesús. Está enfocado en el proceso que la vida y el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros. Está enfocado en el proceso de que día a día podamos madurar en nuestra fe. Está enfocado en el proceso de que aquel que hace discípulos está sufriendo día a día dolores de parto por ver a Cristo desarrollado en esa persona. Es decir, que es un proceso, amada iglesia, que va a durar toda nuestra vida. Eso es hacer discípulos. Así que si alguien creyó que ya tomó algunas lecciones y se graduó de discipulado, no sé, me avisa y le ayudamos a comprar unas salitas y a ver si llega al cielo. El discipulado se gradúa uno cuando llegamos a la presencia del Señor. Allí podríamos decir, nos hemos graduado y Dios quiera que lo podamos hacer con honores. Podemos percibir desde ya que la primera dimensión que menciona este pasaje es hacer discípulos o llamarlos. Y debe ser entendido no solamente como un sinónimo de perfeccionar a una persona que ya es considerado un discípulo, sino también hacer que alguien que no es discípulo se convierta en un discípulo del Señor. La Gran Comisión no se detiene allí. Ella nos ordena a bautizar a esos discípulos, agregándolos a la comunión de la Iglesia de Cristo. En él se resume lo que podríamos llamar la segunda dimensión del discipulado, agregar discípulos a la iglesia. Naturalmente la expresión se añadieron que usa Hechos 2:47 implica la integración de las personas a la comunidad de los creyentes, lo que debe suceder con todo nuevo convertido. Después de que somos llamados, de que somos agregados, la Gran Comisión nos manda a enseñarles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado a través de su palabra. Es decir, perfeccionar a los discípulos, lo que podemos llamar con tranquilidad la tercera dimensión del discipulado. Este concepto lo vemos claramente expresado en Colosenses capítulo 1, versos 28-29, donde el apóstol Pablo nos dice que su objetivo es presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Vea usted eso. Perfecto. ¿Cómo es eso? Algunas señoras han de decir, imposible a este hombre, ¿cómo perfecto? Jamás. Jamás. Todas estas acciones deben ser impregnadas por un crear y profundizar relaciones intencionales a la luz de la Gran Comisión. Entonces, el discipulado, entendiéndolo como proceso, debe ser un proceso que también nos lleva al crecimiento y a la multiplicación espiritual, enviando a estos discípulos a hacer más discípulos de forma continua. Es por eso que el discipulado es la estrategia creada por Jesús para alcanzar al mundo. Yo podría decir en este día de elecciones en este bello país llamado país colombiano, que la mejor manera de transformar esta nación es hacer discípulos. Por intermedio de la obra discipuladora, es posible multiplicar discípulos para el avance geográfico del Evangelio, pero también un crecimiento generacional. El discipulado no es un principio del Nuevo Testamento. Allá en Deuteronomio 6, uno lee en el famoso Shema, oye Israel, cuando Moisés les vuelve a dar la ley a los líderes del pueblo, les dice, enseñarás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque querían asegurarse que generación tras generación conozcan al Señor. Hoy en día, así como ustedes hace unos meses atrás, mi país por segunda vez en los últimos años, Ecuador, está viviendo un paro nacional. Ya llevamos más de una semana
en paro. Millones de pérdidas. ¿Y sabes quiénes lamentablemente están dirigiendo el paro nacional? La Federación de Indígenas Evangélicos de mi país. ¿Cómo entender eso? Pero yo sé cómo entenderlo. Sus padres en la década del 60, sus abuelos posiblemente en la década del 60, fueron evangelizados. La provincia del Chimborazo en los Andes ecuatorianos fue posiblemente una de las primeras comunidades totalmente cristianizadas en la región andina de nuestro continente. Cristianizada, toda una comunidad, toda una provincia, millones de indígenas de la etnia quichua, del Chimborazo, convertidos al Señor. Hoy los que están en las calles o son sus hijos o son sus nietos y en algunos casos hasta sus bisnietos. Lo que me hace pensar que posiblemente fallamos en la tarea de hacer discípulos, porque al igual que se da con la religión popular, se hicieron cristianos nominales, pero que no están viviendo de manera real y genuina el evangelio del Señor. Es por eso que es fundamental hacer discípulos con una conciencia generacional. Es por eso que la iglesia debe poner su atención en la formación de los niños. Es por eso que la iglesia debe poner su atención en la formación espiritual de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes. No tenemos que enfrentar como una respuesta las ideologías de género y tantas cosas que atentan contra la familia. La mejor manera de hacerlo es discipulando a nuestros pequeños para que tengan criterio, para que desarrollen convicciones de fe firmes. Pero necesitamos nosotros los adultos también desarrollarla para que podamos traspasarla a ellos bajo este concepto de generación en generación. Es por esto, amados hermanos, que vemos que cuando Jesús llega a alguien y esta persona pasa a seguirle como su Señor, inmediatamente está apta para hacer nuevos discípulos. Vemos varios ejemplos en la Escritura. La mujer samaritana o la mujer del pozo. ¿Qué fue a hacer inmediatamente que se dio cuenta de quién estaba hablando con ella? Fue corriendo a su pueblo, a un pueblo que la juzgaba por la vida que tenía, por las acciones que cometía, de un pueblo del cual ella se escondía, pero ahora su vergüenza había sido quitada tan solo por ese esplendoroso encuentro con el Maestro y estaba testificando y anunciándoles: creo que he hallado al Mesías, al Salvador. Cuando ellos llegaron a Jesús y escucharon su enseñanza, le dijeron: ya no solamente creeremos por el testimonio de ella, de esta mujer, sino porque nosotros mismos te hemos escuchado. Pero ¿quién influyó para que todo un pueblo fuera transformado por Jesús? Esa mujer. Asimismo el gadareno, aquel hombre oprimido por fuerzas demoníacas en la región de Gadara, fue liberado por Jesús. Fue transformada su vida, volvió a estar en sus 5 sentidos y se quiso subir en la barca con el Maestro. Y el Señor le dijo: no, aquí ya tengo llenos todos los puestos, ya todos los apóstoles están listos. No hay campo. Hay mucha gente que la única aspiración que tiene es pararse en un púlpito, ser un ministro. Ve, hermano, más ministros somos cuando estamos evangelizando a tus compañeros de trabajo, a tus familiares que no conocen al Señor. Cuando estás orando y formando a tus propios hijos, ahí estás haciendo el mejor pastorado y ministerio que alguien puede desarrollar. Así que este hombre fue a la región de Gadara, a la región de donde provenía, una ciudad llamada Decápolis, una provincia llamada Decápolis, y dice que por su testimonio toda esta ciudad vino al conocimiento del Señor. Por ello, y para ir terminando, el envío del nuevo discípulo con la misión de hacer nuevos discípulos no es solamente una etapa más del discipulado, y mucho menos una acción que tenga lugar después de ser agregados o de ser perfeccionados en el proceso de la fe, sino que es una consecuencia del propio llamado a ser un discípulo, pues todo discípulo de Jesús es comisionado a ser un multiplicador. Con esto quiero presentarle un desafío. Si nosotros no estamos haciendo discípulos, la primera posible razón es porque nosotros mismos no estamos siendo discípulos del Señor. Porque un discípulo hará discípulos. Si usted no está haciendo discípulos es porque usted no es un discípulo. Si usted quiere hacer discípulos, primeramente debe ser usted un discípulo de Cristo.
Y quiero animarle para que ese discipulado lo hagamos con sinceridad, con genuidad. Aún quienes ya tienen años en el Señor, aún quienes estamos sirviendo en el ministerio. Podríamos definir el discipulado como el proceso de hacer discípulos multiplicadores por medio de la relación intencional de un discípulo con una persona con el fin de hacer de ella otro discípulo de Jesús. En el año 2014, finales de 2014, ya siendo pastor de una iglesia bautista en mi ciudad, en Guayaquil, teniendo un ministerio que estaba dando mucho fruto, un ministerio medianamente fructífero, empecé a sentir una insatisfacción en mi corazón. Y le dije a una compañera misionera, que hoy es mentora académica nuestra en un programa de maestría, estoy experimentando esto. Y me dijo, mi esposo está discipulando a algunos pastores en Miami. Discipulando pastores, me llamó la atención. Así que él quizás pueda ayudarte. Lo contacté en ese entonces por Skype. Nos reuníamos cada 15 días, pero la primera vez que nos encontramos, este compañero, un misionero de Cru en Estados Unidos, sirviendo en América Latina, me dijo, Jorge, tengo 3 preguntas para hacerte. Ok, lance la primera, vamos. Yo ahí todo entusiasmado. La primera pregunta es, ¿a cuántos has evangelizado el último mes? Bueno, es que, no, tranquilo, se entiende que estás muy ocupado. Porque tú, ¿qué cargo tienes en la iglesia? Yo soy el pastor de evangelismo y discipulado de la iglesia. Ok. ¿Y los últimos 3 meses a cuántos has evangelizado? Bueno, es que tuve 2 viajes, salí a un viaje misionero, tuvimos 2 retiros. No, a nadie. ¿En los últimos 6 meses? Y yo solo guardé silencio. Ya estaba sintiendo que el puñal iba entrando lentamente por mi costado. Cuando al final lo clavó y me dijo, no te pregunto por el año, porque seguramente la respuesta es la misma. La segunda pregunta que tengo que hacerte es, ¿a cuántos estás discipulando? No, hombre, le digo, hay 100 personas a mi cargo en la iglesia. No te estoy preguntando a cuántos lideras, porque si tú eres un pastor y diriges los ministerios, todos esos líderes te rinden cuenta a ti, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de con cuántos estás caminando día a día juntos, con cuántos estás creciendo en el Señor juntos, con cuántos estás aprendiendo a conocer y a caminar con Jesús, a cuántos estás formando como futuros líderes de la iglesia del Señor. Nuevamente guardé silencio y ya las lágrimas empezaban a llenar mis ojos. Me dijo, tengo una tercera pregunta para ti. Cuéntame. Esta va a ser la pregunta que te haré cada vez que nos encontremos. Y hasta el día de hoy, después de todos estos años, me sigue haciendo la misma pregunta cada vez que hablamos. Y me dice, ¿qué te ha hablado el Señor en estos días? Y por más que quise decirle algo, no tenía nada para contarle. Lo que yo no podía entender es cómo predicaba cada semana, cómo escribía los estudios bíblicos para los grupos de discipulado o las células en casa, cómo preparaba el material del liderazgo, cómo preparaba los estudios bíblicos en la iglesia si Jesús no me estaba hablando. Así que cada 15 días que nos encontrábamos, este misionero me volvía a hacer la pregunta y yo guardaba silencio. Como a nuestro 5.º encuentro después de casi 3 meses, me senté la noche anterior en mi mesa, en mi casa, abrí mi Biblia y le dije al Señor, por favor háblame, porque mañana este hombre me va a preguntar. Esa noche tampoco me habló el Señor. Unos días después, rendido de rodillas delante del Señor, confesé mi pecado. ¿Cuál era mi pecado? Era haberme alejado de Él. Era creer que con todas las tareas y cosas que uno hace en el ministerio, ya puede darse por satisfecho de que está cumpliendo con lo que Dios nos llamó a hacer. Le pedí perdón al Señor y el Señor empezó un proceso de ayudarme a cumplir realmente la misión a la que me llamó. Empecé a evangelizar. Cuando medio me di cuenta ya tenía varias personas evangelizadas. Después las tomé en discipulado a 3 de ellas. Me fue peor que a Jesús porque él se le perdió uno de 12. A mí se me perdió uno de 3. Usted ve qué complicado. Pero después seguí eligiendo a otros y hoy sigo haciendo discípulos. Hoy, aún en el liderazgo que hago en el ministerio, en la organización a nivel regional, trato de tener una relación de amistad y de discipulado con las personas a las que les sirvo, más que lidero, a las que ayudo a crecer y que me ayudan a crecer a mí, más que a las que direcciono
como parte de mi trabajo. Pero no hay cosa más importante que usted y yo podamos hacer que discipular a nuestras esposas y algunas esposas discipular a sus maridos. Y por qué no juntos discipular a nuestros hijos y ayudar a la edificación de la iglesia del Señor. Pero también tan importante como eso, discipular a quienes allá afuera aún no conocen al Señor. A quienes de manera equivocada hoy están yendo no solo a cumplir el deber cívico que todos debemos cumplir aquí hoy, sino que están poniendo su mirada en que alguno de ellos pueda traer una solución a esta nación. Pero repito nuevamente, la única solución a los problemas de esta nación, lo único que continuará derramando la bendición de Dios sobre esta preciosa tierra, es que la iglesia cumpla con su llamado de hacer discípulos para la gloria del Señor. Ore conmigo en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de recordar en este día el llamado que nos has hecho al cumplimiento de la gran comisión a través del discipulado. Esto que no es una acción más, esto que no es un ministerio o una tarea más que creamos que algunos o unos pocos deban hacer. Esto que es un llamado esencial de nuestra fe para todos nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser discípulos para poder discipular a otros. Ayúdanos a discipular nuestras familias, a discipular nuestras generaciones. Ayúdanos a ser una iglesia comprometida con el discipulado de esta ciudad, con el discipulado de este departamento, unidos a otras más que comprenden en esencia esta verdad divina y que estamos comprometidos para la evangelización y cumplimiento de la gran comisión en Colombia, para la gloria de tu nombre y de esta tierra para otras partes del mundo. Gracias por tu palabra en esta mañana. Qué privilegio compartir con mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una última cosa. Venga, pastor. Yo tenía años de no predicar en una iglesia presbiteriana. Usted sabe que el fundador de la cruzada estudiantil, de Cru, o Campus Crusade, el doctor Bill Bright, se convirtió en la primera iglesia presbiteriana de Hollywood. Allí se formaron decenas de discípulos, hombres y mujeres que lideraron movimientos como el de Campus Crusade, el doctor Bill Bright. Discípulos de una mujer, maestra de escuela dominical, llamada Henrietta Mears. Ella no es muy famosa, sus discípulos son famosos, pero realmente la honra la debe recibir aquella que formó y discipuló a estos hombres. Y qué precioso que esta iglesia presbiteriana siga y mantenga ese compromiso. Que Dios les bendiga.